Hola, te saluda el pastor Charlie Martínez de Vital Church en McAllen. Espero que un día pronto nos puedas acompañar en persona. Pero aún ahora creo que Dios tiene una palabra para ti. Así que prepara tu corazón, tu silla, tu libreta. Entremos en la palabra. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos hoy cerrando la serie La carrera de Pablo. ¿Alguien ha sido bendecido con esta serie? Yo sé que Dios ha hablado a nuestras vidas de diferentes maneras. Y bueno, hoy les doy la bienvenida a la última vuelta de la carrera de Pablo. Hemos corrido con él a través de su conversión, el desierto, dimos la vuelta de la amistad, del conflicto, la medianoche, la armadura, y hoy llegamos a la línea de meta. Pero no es un final como usted piensa. El emperador romano, Nerón, ha firmado la sentencia de muerte de Pablo. La espada viene y Pablo lo sabe. Pero incluso en esa prisión, incluso con esa muerte acercándose, Pablo no entra en pánico, no se queja, no se rinde. Levantó un bolígrafo y su última arma fue esa pluma en su mano con la que escribió una última carta a un joven pastor llamado Timoteo. Pablo abre la carta así: le escribo a Timoteo, mi querido hijo. Y esa frase te dice todo acerca de su relación. Timoteo era un joven a quien Pablo había pastoreado, lo estaba mentoreando, lo estaba discipulando. No solo era un compañero ministerial para Pablo, Timoteo para Pablo era un hijo espiritual. Y con profundo sentimiento le escribe estas últimas palabras, segunda de Timoteo 4, versículos 6 al 8. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. ¿Cuántos quisieran que se dijera así de nosotros? Amén. Dice, y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio, mire esto, no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Quiero que noten que no es una carta de lamento, no es una carta de víctima, no es una carta de ¿por qué yo? Es una carta de legado. Diga conmigo, legado. Hoy quiero hablarte del tema que he titulado Pasando la estafeta. Pasando la estafeta. Este lenguaje que Pablo utiliza denota que todavía hay fuerza en él. No ha perdido su vigor. Son las palabras de un hombre que iba a morir vacío, pero no derrotado. Un hombre cuya vida, como lo dijo él, fue derramada como ofrenda por Jesús. Pero primero, él tenía la intención de pasarle la estafeta a este joven ministro, porque Pablo nunca esperó que la carrera terminara con él. Todo lo contrario, él quería que la carrera continuara por causa de él. Lo que te quiero decir, iglesia, es que la carrera de nuestra fe es una carrera de relevos. Lo que Pablo vertió en Timoteo, Timoteo vertió en otros, y sucesivamente a través de las generaciones, hasta que finalmente el evangelio llegó a cada uno de nosotros. Y debemos estar agradecidos porque tú y yo estamos aquí porque alguien antes que nosotros se negó a dejar caer lo que alguien antes que ellos les traspasó y les transmitió fielmente. Y ahora nos toca a nosotros. Nuestra carrera no ha terminado. Todo creyente tiene una asignación de recibir la estafeta, de correr con el batón y luego pasarlo fielmente a la siguiente generación, a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad. Yo no sé si alguna vez usted ha visto los Juegos Olímpicos, estas carreras de relevo con corredores de clase mundial. Los americanos, los jamaiquinos son muy famosos por ser muy veloces,
Pero ha pasado que a veces pierden la carrera por una sola razón: la estafeta. No fue cuestión de talento o falta de entrenamiento, mucho menos falta de velocidad. El problema fue la entrega del batón o de la estafeta. Porque tú puedes ser el equipo de los mejores corredores del mundo, pero la carrera sigue dependiendo de cómo pasas lo que tienes en la mano. Y es lo mismo con el cristianismo, es lo mismo con la fe, se llama discipulado. ¿En quién estamos nosotros haciendo depósitos para que ellos continúen con la carrera que nosotros también hemos corrido? Así que hoy me estoy dirigiendo a todos los líderes en la sala, a todos los padres, mentores, profesores, maestros, coaches, cualquiera que esté vertiendo en otra persona este mensaje es para ti. Pablo nos da por lo menos 4 instrucciones que son absolutamente necesarias para hacer un traspaso de la estafeta exitoso a la siguiente generación. Para los que toman apuntes, aquí va número 1. Primero, él dice: predica la palabra. Se los muestro, 2 Timoteo 4, 1 y 2. Recuerden, esta es la carta que está escribiendo a Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente: predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Alguna vez le ha tocado, quizás de joven, siendo estudiante en la escuela, jugar en algún partido o correr en alguna carrera? Se le acercó un amigo y le dijo: hey, nada más te aviso que la que te gusta acaba de entrar, y se sentó en las gradas. Cuando le decían eso, oiga, se le saltaba el pecho, usted enderezaba la espalda, su forma de pronto cambiaba, se mejoraba, y de repente se estaba usted esforzando como si estuviera en las pruebas olímpicas, ¿verdad? Este verano es lo que me pasó a mí. Este verano pasado yo estaba jugando en una liga recreativa de básquetbol, nada muy serio, pero la que me gusta estaba en las gradas. Mi esposa Carla iba a verme, y entonces, aunque era una liga de recreo, en mi mente yo estaba en las finales de la NBA. Y cada vez que yo hacía cualquier jugada media decente, volteaba como si fuera un adolescente a ver si me estaba viendo, ¿sí? ¿Qué quiero decirte? Que cuando tú vives con ese tipo de conciencia, eso motiva tu rendimiento. Cuando tú sabes que alguien importante te está observando, te hace jugar, te hace correr con concentración, con confianza, con mayor esfuerzo. Es más, a veces con fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Y creo que ese es el efecto que Pablo quería lograr cuando le dice a Timoteo: predica la palabra, pero primero le dice: en presencia de Dios, que un día juzgará a los vivos y a los muertos. No estaba intentando asustar a Timoteo, más bien despertarlo a la realidad. Hey, esta carrera tuya, quiero que sepas, Jesús te está mirando. Jesús está en tu esquina, te está echando porras. Predica como que Dios está en las gradas. Y yo he venido a darte ese mensaje, Iglesia Vital. Vive y predica, corre tu carrera de la fe como que Dios está en las gradas viéndote. Da tu mejor esfuerzo, hazlo con diligencia. ¿Por qué? Porque lo hacemos para la gloria del Padre. Alguien dígame amén. Ahora, fíjense que no dijo predica tus sentimientos, predica tus opiniones, predica lo que está de moda. No, le dijo predica la palabra de Dios. Y yo he venido a decirte que todos somos predicadores. No necesitas una plataforma, no necesitas un micrófono, no necesitas un púlpito. Todos predicamos. El griego para predicar significa anunciar o proclamar. Quiere decir que todos estamos proclamando
Todos estamos anunciando algo. En las conversaciones, en casa, en el colegio, en el trabajo, en las redes sociales, con tus hijos. Pero Pablo sabía algo sobre cada generación, que naturalmente nos inclinamos hacia la comodidad. Así que le dice a Timoteo: prepárate para predicar cuando el tiempo sea favorable y cuando no sea favorable, a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier circunstancia, sigue constante en predicar la palabra de Dios. Y para dejar claro lo que él quería decir, le da 3 descripciones a Timoteo de lo que esta predicación debería ser. Le dice: corrige. Le dice corrige. El término en el griego original significa literalmente, corregir significa encender la luz sobre algo para que pueda ser reparado o arreglado. Eso es corregir. No significa avergonzar, no significa atacar, no significa humillar. Es la idea de un entrenador diciéndole al atleta: oye, tu forma está mal, tu técnica está mal. No porque está enfadado con el muchacho, sino porque quiere que sea la mejor versión de él mismo. Quiere que el muchacho gane a la hora de la competencia. A eso se refiere Pablo con corrección. Es una corrección que protege, no una corrección que castiga. ¿Está conmigo? A veces veo a predicadores con bocinas en las esquinas de las calles. Siento que su corazón está en el lugar correcto, su intención es buena, su pasión es innegable, pero manejan la Biblia, que es una espada de 2 filos, como un machete. Y a todo mundo quieren herir y mandar para el infierno. Y vas a ver, si no te arrepientes, te vas a hacer chicharrón. ¿Sí? Y yo creo que Dios nos está llamando, al decir corregir, a más bien ser meticulosos, ser cuidadosos, como el cirujano que toma la navaja. Sí hiere, sí duele, pero lo hace con cuidado, porque la idea es sanar, la idea es corregir, la idea es sacar el tumor, sacar el cáncer, quizás sacar la enfermedad para que la persona sane. A eso se refiere corregir. Luego le dice reprende. Este término significa advertir con firmeza o poner un límite alrededor de algo peligroso. Quiero que te imagines a un entrenador gritándole al atleta: párate allí, alto. Y le grita no porque está enojado, sino porque el muchacho está por ensartarse con la pared. ¿Está conmigo? Está por chocar contra la barrera. Entonces esa es una reprensión, no es ira, es urgencia. Pablo le dice a Timoteo: si algo va a herir la fe de alguien, no lo susurres, grítalo, dile basta, habla con cariño pero con autoridad. Y el tercer descriptor es anima. Es la palabra griega parakaleo, y esta es una de las palabras más bellas y alentadoras de todo el Nuevo Testamento. Parakaleo significa acompañar a alguien, levantarle el ánimo, fortalecerlo, inspirarlo. Y para algunos que son estudiosos de la Biblia, parakaleo les suena familiar, porque es la misma raíz de parakletos. Y parakletos se utiliza para describir al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro consejero, consolador y defensor. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo anima, básicamente le está diciendo: haz por tu gente lo que el Espíritu Santo hace por ti. Acompáñalos, fortalécelos, anima su espíritu, ayúdales a seguir corriendo su carrera de la fe. Estas 3 palabras, corrige, reprende, anima, pintan el cuadro de la predicación que Pablo manda. Es una verdad que protege, es un amor que confronta, es una presencia que restaura. Este tipo de predicación no solo arroja información a la cabeza, sino que trae transformación al corazón, moldea vidas, salva almas y mantiene a los corredores en la carrera.
Y es el tipo de predicación que toda generación, especialmente la nuestra, necesita desesperadamente. Así que predica la palabra de Dios. La segunda instrucción de Pablo a Timoteo la encontramos en el versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú, Timoteo, debes mantener la mente clara en toda situación. Aquí está número 2. Mantén la mente clara. No dejes que se contamine la mente de Cristo que tienes con la mente del mundo que quiere influir en ti. Pablo sabía que llegaría un momento, y honestamente ya ha llegado, lo estamos viviendo, un momento en que la gente encontraría la verdad de Dios tan incómoda que la iba a resistir. Y la iba a resistir de dos maneras. Uno, se iban a rodear de voces que los animan pero no los ayudan a crecer, que les dicen lo que sus oídos se mueren por oír. Pablo podía predecir que vendría un tiempo en que la predicación bíblica no iba a ser lo que la gente más anhelaba. Ellos lo que quieren es un discurso motivacional. Y lamentable que muchos de nuestros púlpitos se han vuelto en eso. Discursos motivacionales y no predicaciones bíblicas. Ya no se habla del pecado, ya no se habla de la convicción, ya no se habla de la santidad. Solo mensajes que te dicen tú puedes y Dios es bueno. Buenas vibras, pero nada de crecimiento, nada de madurez. Si usted vino para eso, se equivocó de iglesia, porque aquí sí predicamos bíblicamente. ¿Está conmigo? Y 2, dice Pablo, la gente va a resistir cambiando la verdad por mitos. Los mitos son historietas sofisticadas que permiten que la gente se sientan bien de sus malas decisiones. Son cosas que suenan muy profundas, pero no cambian el corazón, no desafían tu estilo de vida, más bien respaldan tus acciones pecaminosas. Pero la Biblia nunca respalda nuestro pecado, más bien nos llama a salir de él, nos llama a un estándar, a un nivel superior. Así que Pablo le dice, predica la palabra de Dios, y para hacerlo en un mundo que odia la verdad, va a requerir que mantengas tu mente clara. Otra traducción dice, sé sobrio, y me encanta esa palabra, porque el significado literal de sobriedad refuerza completamente el significado figurado al que aspira Pablo. Usted sabe que ser sobrio significa no borracho, no controlado por el alcohol, no bajo los efectos de sustancias, no fuera de control. Así que es un llamado a la santidad. No todo es cuestión de bueno o malo, a veces es cuestión de lo que Dios quiere que hagamos conforme al llamado que Él ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. El otro día me dijo un amigo que tiene sus vicios, sus debilidades. Y porque es mi amigo es que pude decirle y hablarle como le hablé. No lo haría con cualquiera. Pero me dice, ¿me estás diciendo entonces que por fumar me voy a ir al infierno? Le dije, la verdad no sé, pero hueles como que de allá vienes. O sea, a veces Dios tiene un llamado, un propósito para nuestras vidas. Y debemos alejarnos de aquellas cosas que pueden perjudicar nuestra eficacia en ese llamado y en ese propósito. ¿Por qué voy a consumir algo que debilita mi autocontrol? ¿Por qué voy a comprometer la claridad que requiere mi llamado? ¿Por qué voy a meter algo en mi cuerpo que literalmente va a nublar mi mente y la va a dejar expuesta para que el enemigo la ataque? Y aunque Pablo no está hablando específicamente de drogas o alcohol aquí, nos está llamando a una vida de santidad, un pensamiento claro y un enfoque espiritual
que no se ha contaminado con las costumbres del mundo. Y claro, está hablando también de la intoxicación mental y espiritual. Porque cuando la gente persigue mitos, la confusión se vuelve contagiosa. Vivimos en una época donde todos tienen una opinión, todos tienen su verdad, todos tienen un teólogo en YouTube o en algún podcast. Y si no tenemos cuidado, podemos empezar a pensar que nuestro mensaje bíblico tiene que suavizarse, tiene que ser más apetecedor para la gente. Pero no, una mente clara se centra en la aprobación de Dios, no en la aprobación de la gente. Y cuando los demás se dejan llevar por las emociones, una mente clara se mantiene con los pies en la palabra de Dios. Cuando todos los demás están influenciados por la cultura, una mente clara sigue influenciada por Cristo. Cuando todos los demás pierden la cabeza, tú tienes que mantener la tuya clara, anclada en la palabra de Dios. Pero debo advertirte algo: mantener una mente clara no sucede por accidente. Nadie deriva hacia la claridad, siempre derivamos hacia la confusión por defecto. Si vas a tener la mente clara, tienes que ser intencional. Así que Pablo da este consejo a los corintios, 2 de Corintios 10:5. Dice, destruimos, o sea, tienes que ser intencional. Destruimos, tienes que irte a la ofensiva. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, capturamos las ideologías. ¿Está conmigo? Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Cómo es que capturamos las falsas ideologías? ¿Cómo es que capturamos los malos pensamientos? Es simplemente preguntar, ¿honra a Dios? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Si es un sí, lo vivimos y lo predicamos. Si es un no, lo evitamos y predicamos en contra de ello. Porque antes de corregir, antes de reprender, antes de animar a otros, Dios tiene que traer claridad a nuestra mente, a nuestro corazón. Y así es como vas a poder predicar la verdad de Dios en un mundo confuso. Número 3, versículo 5. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Número 3, le dice Pablo, para traspasar el batón a la siguiente generación, es: no temas sufrir. Específicamente, no temas sufrir por el Señor. Y yo sé que usted no vino un domingo al mediodía para un mensaje alentador de sufre por el evangelio, sufre por Cristo. Yo sé que este no es el versículo que vamos a poner en las camisetas cristianas, ni lo vas a poner en el salvapantallas de tu iPhone, pero es un versículo que necesitamos. Porque recuerden que Pablo le está pasando la estafeta a Timoteo, lo está preparando para su propia carrera. Ustedes saben que cada vez que se pierde una carrera de relevo, no es porque un corredor no estuvo listo para entregar la estafeta, es que el que lo iba a recibir no estaba preparado. Y Pablo quiere evitar eso. Entonces está preparando a Timoteo con lo que él necesita saber. Le dice: Timoteo, quiero que sepas que esta carrera de la fe es preciosa, es gloriosa, es hermosa, pero no es fácil. No es fácil. Le está diciendo Timoteo, seguir a Cristo no es una vibra, es un voto. En las buenas y en las malas, en los altibajos de la vida, significa ser constante en nuestra devoción con el Señor. Y este es el mensaje para la iglesia también. Te animo, iglesia, el sufrimiento no es una señal de que estás perdiendo, es una señal de que estás avanzando. Si el enemigo te golpea, es porque llevas algo que vale la pena robarte. Si no te golpea, quizás no estás cargando nada que valga la pena. Recuerden que Pablo está preparando a su hijo espiritual y le dice: si vas a recibir mi batuta, vas a recibir también mis batallas.
Si te voy a pasar la estafeta, quiero que estés preparado para también pasar las mismas adversidades. En otras palabras, si vas a predicar la palabra con mente clara, necesitas una columna vertebral, no solo una Biblia. Necesitas ser fuerte, no solo tener fe. Necesitas estar firme, no solo emocionado. Porque quiero que piensen en esta metáfora de la carrera. Cuando un corredor siempre está viendo por encima de su hombro, ¿qué hace? Se puede tropezar. Cuando un corredor se preocupa por el que está detrás, reduce la velocidad, se distrae. Cuando un corredor tiene miedo a caer, nunca va a correr a toda velocidad. Así que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: tienes que anticipar, tienes que esperar que no te sorprendan los golpes bajos de la vida, los ataques del enemigo, las adversidades, las afrentas. Tendrás que correr con fortaleza, no con timidez. Ahora, ¿qué sufrimientos puede esperar un creyente en los días de hoy? Lo más común es la oposición a nuestra fe. Va a haber gente que te va a criticar por tus creencias. Vas a ser ridiculizado por tu fe, etiquetado como demasiado religioso o anticuado por simplemente tener convicciones bíblicas. Te van a decir juzgón. También vas a poder experimentar a veces exclusión social, pérdidas relacionales, amigos, familiares, que cuando ven que tu relación con Jesús va en serio, se van a ir alejando, se van a ir distanciando. Otras relaciones serán porque tú voluntariamente tendrás que alejarte de aquellos que te siguen arrastrando al pecado. Hay otras formas de oposición que sufre el cristiano hoy en día: la tentación, las luchas mentales. Hay personas que Dios te va a decir ámalos aunque tú sabes que ellos no te aman. Va a haber momentos en que tú tendrás que perdonar a alguien cuando parece injusto. Para el cristiano, la adversidad también significa el sacrificio, la autonegación, decir no cuando tu carne dice sí, cuando tu carne quiere quedarse acostado el domingo para descansar, pero tú bien sabes que lo que para ti es opcional, para tus hijos va a ser innecesario. Entonces te tienes que levantar para demostrarle lo que es serle fiel al Señor, lo que es ir a la casa del Señor, la importancia que es congregarse. Ese nivel de sacrificio. Amén. A veces vas a tener que dar y ser generoso cuando no es conveniente. Vas a tener a veces que renunciar a hábitos por el bien de la santidad. Pero mientras hablamos del sufrimiento en nuestro contexto, que es la crítica, la tentación, la presión cultural, también necesitamos un toque de realidad y que veamos el panorama más grande, porque ahora mismo en otras partes del mundo ese batón de la carrera se está cargando con sangre. Hay creyentes en otras partes del mundo que están siendo golpeados, mujeres violadas, creyentes encarcelados solo por su fe. Hay gente que se reúne en subterráneos y susurran sus canciones para que los vecinos no escuchen y los reporten con las autoridades. Hay creyentes en la China que se reúnen a escondidas con sus manos abajo de su sentadera. ¿Y por qué dice? ¿Por qué se sientan sobre sus manos? Para resistir a aplaudir, para que nadie los oiga. Tanto es el deseo de alabar que se sientan sobre sus manos para no aplaudir, para no ser descubiertos. Hay creyentes donde tener una Biblia es contra la ley y se comparten una página rasgada y la van rotando entre familias porque es lo único que tienen. Hay creyentes que están perdiendo sus empleos, sus casas, sus familias, incluso sus propias vidas por seguir a Jesús. Sí, mártires, literalmente personas asesinadas porque se niegan a negar a Cristo. Está ocurriendo, lo has visto en las noticias actualmente en Nigeria. Y deberíamos orar por estas personas. Porque aunque nosotros tenemos nuestra propia carrera, Hebreos 13:3 nos recuerda:
Acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de aquellos que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. No nos podemos olvidar de ellos. Tenemos que orar diariamente por protección. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos en Cristo. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y debemos llevar las cargas los unos de los otros. Y esto significa para nosotros mínimo una carga de oración. Que Dios sea con ellos. Pero aquí está mi mensaje para ti en este tercer punto. Si ellos pueden ser fieles bajo la persecución, seguramente nosotros podemos ser fieles bajo la presión cultural. Si ellos pueden enfrentarse a la muerte, nosotros podemos enfrentarnos a la incomodidad social. Lo que para nosotros a veces es un sufrimiento, para ellos es un privilegio. Y escucha mi corazón pastoral. No estoy queriendo avergonzar a nadie ni señalar a nadie. Quiero recordarte, no tengas miedo de sufrir. Espera la oposición, vendrán los ataques, pero abrázalo, aguántalo, persevera. Les decía al grupo de la primera reunión, porque aquí a mi derecha estaba un joven que es un peleador de artes marciales, un joven creyente que se bautizó la última vez que tuvimos bautismos, invicto hasta la fecha ahorita. Y yo soy un fan, y cada vez que él pelea yo prendo el televisor y me gusta verlo pelear. Muy talentoso, pero yo decía, este muchacho no puede entrar al ruedo temiendo que le van a golpear. Él sabe que le van a golpear, y no es un don nadie de la calle que no sabe. El que le va a atacar, el oponente, es alguien que ha entrenado meses con el objetivo singular de noquearlo. Y sin embargo, este muchacho, como es su deporte, dice, me voy a meter al ruedo sabiendo que me voy a llevar unos buenos golpes. Y así tiene que entrar el cristiano a la fe también, sabiendo que te vas a llevar unos buenos golpes. Pero cuando mínimo tú sabes que esperar, te vas a preparar. Y si te preparas, te vas a poder defender. Y si te defiendes, vas a poder también ir a la ofensiva. Y si vas a la ofensiva, tienes a uno que fue vencedor. Y si él es vencedor, la promesa es que tú vas a ser más que vencedor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Nada te podrá separar del amor de tu Señor. No tengas miedo sufrir. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alguien diga amén. Esto me lleva a la última instrucción de Pablo para una entrega exitosa a la siguiente generación. Espera con anhelo la venida del Señor. Volvamos a nuestro pasaje inicial, 2 Timoteo 4, versículo 6. En cuanto a mí, dice Pablo, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Y ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor juez justo me dará el día de su regreso. Pero mire esto, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Yo tengo que hacerte una pregunta: ¿cuántos esperan con anhelo la venida del Señor? Gloria a Dios por ustedes que dijeron amén. Pero la realidad es que muchos ni piensan en la venida del Señor, y otros la piensan con temor, con miedo. Yo era uno de esos, porque yo crecí en la iglesia, y de niños en la iglesia teníamos nuestras propias películas de terror cristianas. Teníamos una película que se llamaba Como ladrón en la noche. ¿Cuántos se acuerdan de esa? ¿Sí? Y eran películas que hablaban del rapto, y los que se quedaban tendrían que entregar la vida si se negaban a la marca de la bestia. Esa era otra, ¿no? La marca de la bestia.
y te negabas y te cortaban la cabeza por negarte a negar a Cristo. Y entonces entrabas en pánico. Eran películas sobre el fin de los tiempos y qué pasaba con los que se quedaban. Y mis papás no solamente nos obligaban a ver esas películas, las usaban como herramientas para criarnos. Porque en aquel entonces todo era pecado, todo era pecado. Y si tú decías, voy a ir al cine con mis amigos, mi mamá me decía, ¿y para qué vas a ir al cine? ¿Y qué si viene Cristo justo cuando estás allá dentro del cine? Y tú no puedes controlar la escena y te vas a ir al infierno, ten cuidado. Y nos criaban así. Entonces uno entraba en pánico y siempre vivía con paranoia, ¿no? Había un apagón de luces y ya vino Cristo. ¿Sí? Escuchaba uno las sirenas de las ambulancias. ¡Ay, Padre! La segunda venida, ¿no? O cuando yo llegaba a la casa, porque caminaba de la escuela a la casa, no era largo el tramo, y llegabas a la casa vacía. Llegó el rapto. Y entrabas en pánico. Y yo sé que las intenciones de nuestros padres eran buenas, pero fueron dándonos una imagen equivocada de lo que es la venida del Señor. Porque ahora entiendo que la aparición de Cristo en las nubes no debe ser un santo terror, debe ser una santa esperanza. Y aunque mi iglesia no tenía el mejor enfoque, tampoco la iglesia moderna lo tiene. Porque los pastores de hoy hablan mucho sobre vivir tu mejor vida y cómo superarte, y eso es válido. Pero en algún momento el regreso de Cristo fue relegado a la categoría de controversia. No lo menciones, es opcional, no es para todos, es algo anticuado, es demasiado misterioso o incómodo para mencionarlo. Pero necesito decirte que la forma en que tú ves el regreso de Cristo, la forma en que tú anhelas o no el regreso de Cristo, dice mucho sobre el estado de tu corazón, espiritualmente hablando. Algunos creyentes ven la fe solo como algo que afecta esta semana. Ay, pastor, yo vine para que el Señor me ayude con el estrés. Yo llego todos los domingos para que el Señor me ayude con mis facturas, me ayude con mis relaciones, me ayude a alcanzar mis metas, mis objetivos. Pero cuando no estamos entusiasmados con el regreso de Jesús, normalmente significa que estamos demasiado cómodos aquí en el mundo. Amamos demasiado al mundo. Y quiero que me escuches, Dios no te está condenando en este momento, te está invitando. Si no anhelas su regreso, no significa necesariamente que no ames a Jesús, no significa que seas poco espiritual, no significa que eres rebelde, mucho menos que estás descalificado. Simplemente significa que Dios quiere despertar algo más profundo en ti, un anhelo por algo que es mejor que lo que estás viviendo, algo que es eterno y no temporal. Él quiere despertar en ti un hambre por lo eterno, un deseo por el Rey, no solo por las bendiciones de su reino. La iglesia primitiva no trataba el regreso de Cristo como una nota al margen. Era su fuente de esperanza, era su motivación para la santidad, era el combustible de la iglesia primitiva para perseverar. Y necesitamos esa misma urgencia otra vez. Si no predicamos el rapto de la iglesia, vamos a crear hijos creyentes que son salvos pero no serios, creyentes perdonados pero no enfocados, que están corriendo pero sin apuntar a la línea de meta. Hablar del regreso de Jesucristo no debería alarmar a la iglesia, debería anclarla firme en los principios, en los preceptos, en la fe de Cristo Jesús. Mire lo que Pablo escribió a otro de sus hijos espirituales, a un joven llamado Tito, Tito 2, 12 y 13. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso. ¿Por qué no me enseñaron este versículo de niño? Que es un día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Las personas que anhelan
el regreso de Jesús no van a vivir de manera descuidada, van a ser intencionados, van a estar en la misión, van a orar de forma diferente, van a liderar de forma diferente, van a instruir de forma diferente. No van a perder el tiempo en dramas de redes sociales, en problemas y en discordia sin sentido. No se van a conformar con la pereza espiritual. El que vive esperando la venida del Señor no se va a rendir porque el camino sea difícil. No va a callar su testimonio. Cuando nuestra esperanza está en el regreso de Jesús, no vamos a esperar que el mundo se haga más fácil. Nuestra esperanza está en que Cristo va a regresar a enjugar todo llanto, a secar toda lágrima, a borrar toda injusticia, a quitar todo dolor. Jesús es la línea de meta. Y nos espera una corona, una recompensa eterna. Y cuando su regreso permanece en primer plano, mantiene nuestros ojos en alto, mantiene nuestros corazones preparados, mantiene nuestra fe ardiendo y mantiene a nuestros pies corriendo la carrera de la fe. Pablo le pasó la estafeta a Timoteo, pero Timoteo ya no está aquí. Entonces, ¿en manos de quién está la estafeta hoy? En tus manos, en mis manos, en manos de esta iglesia. Y tienes que dejar que esta verdad penetre en tu corazón. Nuestra carrera tiene un impacto generacional y hasta eterno. Y mirar hacia adelante te va a hacer correr hacia adelante. Mirar hacia el regreso de Jesús te va a hacer correr hasta el regreso de Jesús. Y cuando nuestros ojos se mantienen fijos en la eternidad y con ese enfoque, huiremos de la maldad. Correremos con urgencia y vamos a pasar la estafeta con pasión a nuestros hijos, a nuestra juventud, a la próxima generación de líderes que cambian el mundo. Si recibes este mensaje, dale 10 segundos de tu mejor ofrenda de palmas al Señor. Ponte de pie conmigo. Yo quiero que pases a este altar si tienes ahí a tu esposa, tu esposo, tus hijos, sobrinos, nietos, simplemente un joven cerca de ti. Y quiero que pasemos al altar orando una generación por la próxima generación, levantando un clamor al cielo mientras que cantamos que Él es el único digno. Levantemos un clamor al cielo por las próximas generaciones y que el Señor nos permita ser fieles a nosotros en pasar la estafeta. Ser diligentes en nuestra carrera, pero también en pasar la estafeta. Porque así como decía Pablo y así como cantábamos, no hay nadie más digno por quien derramar la vida como ofrenda. Dice Pablo en su carta a los Romanos, nuestro culto racional. O sea, lo más razonable es entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos como sacrificios vivos entregados a Dios. Y no conformarnos a los patrones de este mundo, sino dejar que el Espíritu venga y renueve nuestras mentes para conocer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y yo te invito, vamos a adorar el nombre del Señor. Y te invito a traer a tu familia, a tu esposo, tu esposa, a quien esté allí contigo, algún joven que tú conoces. Y aun si no lo conoces, dile, ven, yo quiero orar por ti. Creo que Dios tiene grandes cosas y planes para ti. Y conforme vayan pasando, vénganse hasta el frente para hacer espacio. Esta mañana se llenó el altar y espero que aquí también se vaya a llenar. Ven con hambre y pasión y clama a Dios por los tuyos. Saludos de nuevo. Espero que ese mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si así lo fue, compártelo con alguien. Y suscríbete para que sigas recibiendo todo nuestro contenido. Pero si en este momento estás listo para rendirle tu vida a Jesús, te quiero dirigir en esa oración. Dilo conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Te confieso mi Señor y mi Salvador. Me dedico a servirte. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a ser mi guía y que me equipes para vivir a la altura de mi nueva identidad como hijo de Dios,
lavado por la sangre de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén y amén. Si hiciste esa oración, felicidades, has hecho la mejor decisión de tu vida y bienvenido a la familia. Bendiciones.